Muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos en este acto de homenaje y de reconocimiento a un amigo de todos nosotros, respetado y querido como era el profesor Barea. Muchísimas gracias por su presencia, como digo, reitero, y quiero saludar al presidente del Consejo de Estado, a la defensora del pueblo, a la presidenta de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, a los ponentes que nos acompañan y, si me lo permiten, todos muy especialmente al ministro de Hacienda y de Instituciones Públicas que nos preside. Hace unos meses, como todos sabemos, nos dejó José Barea, como decía, amigo de todos, y desde luego puedo decir que muy amigo así lo tenía, lo consideraba muy amigo mío. Y creo que es de justicia celebrar este acto en el que además contamos, como he dicho antes, con el privilegio de que nos presida el Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Si tantas veces se ha dicho que el Club Siglo XXI, y es algo que se repite con frecuencia, contribuyó a hacer posible la España democrática, la personalidad cuyo recuerdo hoy nos convoca, de José Barea, que es una de esas figuras cuyo papel fue clave para construir la España moderna y desarrollada de la que hoy disfrutamos. Desde el Plan de Estabilización de 1959, el profesor Barea intervino decisivamente en todas las reformas económicas que han contribuido a que nuestro país tuviera unas bases sólidas homologables a las de nuestros vecinos europeos. La vida profesional de José Barea es la historia de la trayectoria de nuestro país, desde la autarquía a la realidad actual, de una economía protagonista en el entorno de la globalización. Y lo hizo, si me permiten la expresión, bailando siempre con la más fea. Porque todos los que hemos pasado por el mundo de la gestión tenemos que reconocer que los organismos responsables de los presupuestos y la Hacienda no son, el ministro de la Fe, la parte más agradecida y vistosa de la gestión pública. Toca muchas veces decir que no, tomar decisiones dolorosas y ser incomprendido, tanto por la opinión pública como por tus compañeros de gabinete. Y el reconocimiento de esta dura e ingrata labor lo hago a uno de los modernizadores de la Hacienda Pública Española, como fue el profesor Barea, y también, aprovechando su presencia, al ministro Montoro. Porque el mejor cimiento para crecer y desarrollarse un país es contar con un presupuesto y una hacienda sólidas. Si hoy se puede decir eso de que no somos Grecia, se debe en buena parte al trabajo de gentes como el profesor Barea y también como Cristóbal Montoro. Todos sabemos que la genuina personalidad de José Barea le hizo no rehuir los debates y tuvo siempre el coraje intelectual de plantear abiertamente sus discrepancias. Yo recuerdo alguna polémica, como recordarán los presentes, sobre todo al principio del mandato del gobierno del Partido Popular allá por el año 96, cuando la polémica nos acompañaba desde el punto de vista de los medios de comunicación, precisamente por esa naturalidad y esa honradez con la que hacía sus planteamientos. Ese rasgo pudo ocasionar alguna que otra marejada en algún momento, sin duda, pero su inmensa humanidad y su profundo patriotismo, fue un auténtico servidor público, hizo que pasado el tiempo no se viese más que una anécdota de toda una dilatada carrera profesional en la que afortunadamente no le faltaron reconocimientos. Estamos pues ante uno de los gigantes de nuestra administración, del que además los españoles pudimos disfrutar de su magisterio y sabiduría a través de su colaboración con numerosos medios de comunicación. No fueron fáciles los tiempos de José Barea. De vez en cuando se ha dicho que, aludiendo a esta crisis, que seguro que es la más difícil por la que hemos atravesado, pero otras también lo fueron, sin duda, y como recordará el ministro. Pero como siempre ocurre, entonces y ahora, con talento, con reformas, con recetas sencillas, como que no se puede gastar más de lo que no se tiene, siendo un país serio que cumple con sus compromisos, España, insisto, tanto ahora como en el pasado,
ha sabido superar las dificultades y ponerse en la senda del crecimiento. Una vez más, agradecer a los ponentes que hayan querido participar en este acto, al ministro que nos presida, un acto en homenaje a una persona, a un profesional, cuyo trabajo, sabiduría y dedicación mejoró significativamente la realidad económica de nuestro país y, sobre todo, un hombre excepcional con una gran calidad humana. Muchísimas gracias. Tiene la palabra, siguiendo el orden establecido, don Leandro Cañivano. Muchas gracias. Señor Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, señor Presidente del siglo XXI, autoridades presentes en la sala, estimados socios de AECA, querida familia Barea, señoras y señores. La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, AECA, ha organizado este acto en memoria del profesor José Barea, presidente de honor de dicha asociación, no solo para dejar constancia del profundo pesar que por su fallecimiento hemos sentido en el ámbito de la misma, sino también para hacer patente la gran admiración que le profesábamos por sus grandes cualidades humanas y por su excelencia profesional. Tienen la gentileza de acompañarme en la mesa para pronunciar unas palabras en este acto los compañeros de la Junta Directiva de AECA, profesores Eduardo Bruno y Pedro Rivero, y también otro excelente profesor que, llamado por su vocación política, ha llegado a las más altas instancias del gobierno de la nación, al Consejo de Ministros, desempeñando la cartera de Hacienda y Administraciones Públicas, para rendir homenaje a quien fue su maestro y amigo. Me refiero, como ustedes sabrán, ya, como Cristóbal Montoro, a quien agradezco de corazón que haya encontrado un hueco para él en su más y admirable gente. Don José Barea Tejero fue presidente de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas desde el momento fundacional de la misma hasta el año 2006, en que por voluntad propia decidió pasar a la condición de socio de base. Naturalmente, los miembros de la Junta Directiva intentamos no permitírselo, pero como no resultaba fácil oponerse a los designios del señor Barea, al tener que aceptar su deseo de renunciar a la presidencia, en el mismo momento decidimos proponerle para la presidencia de honor, lo cual fue aceptado de manera unánime por la Asamblea General de la Asociación posteriormente celebrada. Sentado lo anterior, me gustaría evocar brevemente algunos de los momentos fundacionales de AECA, ya que lógicamente tuvieron como protagonista principal al profesor Barea. Tras la asistencia a un congreso en el extranjero, el profesor Eduardo Bueno, y que les dirige la palabra, volvimos persuadidos de la conveniencia de promover la asociación que poco más tarde sería AECA. Teníamos como principal activo nuestra juventud y nuestra ilusión. Difundimos la buena nueva por doquier, tratando de reunir un grupo promotor de 50 socios fundadores para iniciar la andadura. La primera entrevista que tuvimos Eduardo y yo fue con don José Barea, a la sazón subsecretario de Presupuesto y Gasto Público del Ministerio de Hacienda. Conocíamos ambos a Barea por ser compañeros de cátedra en la Universidad Autónoma de Madrid y por haber coincidido en algunos cursos de doctorado años atrás en la Universidad Complutense de Madrid. Salimos de su despacho con lo más importante de la todavía no nata, lo más importante de la Junta Directiva de la todavía no nata asociación, con su presidente. Todavía sigo admirado de la generosidad y desprendimiento de su acción. ¿Qué podíamos ofrecer a nosotros, a quien ocupaba por méritos más que sobrados un puesto de primerísimo nivel profesional en la administración del Estado? Solo posibles riesgos y demandas de auxilio. Evidentemente no fue solo que le dijimos, pero su fina percepción de las cosas me hizo pensar después que le habría hecho detectarlo de inmediato. De ahí el mayor mérito que supone que aceptara subirse a un barco con tan escasos pertrechos. Nuestra deuda de gratitud con él es simplemente imperecedera. En abril de 1979 ya teníamos resueltos todos los temas relativos a la gestación de la asociación, los 50 socios fundadores, los estatutos aprobados por el Ministerio de la Gobernación, la primera Junta Directiva. Solo nos faltaba presentarnos en sociedad y echar a andar.
Esto tuvo lugar el 22 de mayo siguiente en el Hotel Ritz de Madrid, con sendas intervenciones de nuestro presidente Barea y del secretario general Eduardo Bueno, quien dio lectura al programa fundacional de nuestra asociación. Entre los asistentes recuerdo al entonces presidente del Banco Español de Crédito, don José María Aguirre Gonzalo, que en paz descanse, que se interrogaba sobre las personas que iban a realizar el trabajo que nuestro programa fundacional preveía. Ciertamente, el asociacionismo no era muy habitual en la España de entonces, o las asociaciones no se planteaban para hacer cosas, solo reclamar presuntos derechos o solicitar alguna que otra preventa. Éramos un cuerpo extraño, pretendíamos atraer hacia nosotros a personas que estuvieran dispuestas a trabajar por el desarrollo profesional desinteresadamente, sin otro reconocimiento que el orgullo íntimo del deber cumplido. Para reforzar nuestra inicial presentación del RIT, solicitamos varias audiencias a las más altas autoridades de la nación, recibiendo una excelente acogida, gracias a los buenos oficios de nuestro presidente Máximo. Fuimos inmediatamente recibidos por el ministro de Justicia, don Íñigo Cabero, y por el ministro de Hacienda, don Jaime García Llaveras. Pero al tiempo había que hacer cosas, porque para eso habíamos promovido la asociación. Con la creación de las comisiones de estudios, de principios y normas de contabilidad y de valoración de empresas, pusimos las dos primeras piedras, convocando a la tarea a lo más granado de la profesión. Tras estos pasos iniciales, vinieron otros, que anticipo no voy a intentar exponer aquí y ahora, para cuyo desarrollo AECA ha tenido que contar con la colaboración de muchas personas, con la disponibilidad y entrega de significados líderes de la profesión. Pero es cierto que sin el profesor Barea al frente, las cosas no hubieran sido lo mismo. Todos sabemos que durante el tiempo al que vengo refiriéndome, nuestro profesor tuvo un protagonismo muy principal en los ámbitos de la economía española. Secretario de Estado de Seguridad Social, consejero delegado de Iberia, presidente del Banco de Crédito Agrícola, secretario de Estado director de la Oficina del Presupuesto de la Presidencia del Gobierno. Todo esto junto con su cátedra universitaria en la Universidad Autónoma de Madrid, a la que sigue vinculado de por vida como profesor emérito de la misma. Pues bien, a pesar de sus muchas e importantes ocupaciones profesionales, AECA siempre estuvo presente en sus ilusiones y en sus desvelos. Su disposición para presidir reuniones de comisiones, juntas y asambleas, para hacer importantes gestiones en nombre de AECA, tanto a efectos de conseguir su declaración como asociación de utilidad pública, como para la organización de sus congresos y eventos. También para supervisar las cuentas y el presupuesto de la asociación, por cierto, siempre equilibrados, como no podía ser menos por quien estaba al frente de la misma. Dada su gran labor, y no menos alto magisterio, y como homenaje a la figura del profesor Barea, la Junta Directiva de la Asociación concibió en el año 2007 la idea de poner a disposición de los socios y otros lectores interesados una selección de sus más importantes trabajos, los cuales fueron compilados en la obra Pensamiento Económico de José Barea, el legado de un economista de Estado, que básicamente incluye algunos textos seleccionados de sus intervenciones en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, a la que pertenecía como miembro honorario de la misma y en cuya sede tuvimos ocasión de presentar dicha obra. Las contribuciones contenidas en la misma versan sobre los temas propios de su especialidad, la contabilidad y las finanzas públicas. En particular, se refieren a la política presupuestaria, a los sistemas de pensiones y a otros importantes aspectos de política económica, como la financiación del déficit exterior, la financiación autonómica o la competencia en el ámbito del sector público. Como ya tuve ocasión de poner de manifiesto, con motivo del homenaje que se tributó al profesor Barea, con ocasión de su nombramiento como presidente de honor, la asociación desea seguir contando con su colaboración, siendo buena muestra de ello la publicación de la obra a la que acabo de referirme, que simboliza la gratitud, reconocimiento y afecto de todos los compañeros y amigos de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, hacia que siempre será considerado nuestro querido y entrañable presidente. Don José Barea fue un presidente de AECA de excepción. Su ejemplo, para los que tuvimos la fortuna de convivir con él durante esos pasados años, ha sido el de un auténtico maestro, al que por supuesto intentaremos emular, aun siendo conscientes de que quedaremos muy lejos del nivel que él consiguió alcanzar, de que la asociación seguirá discurriendo por la estela dejada por su inmensa tarea.
No puedo por menos que recordar las palabras que hubo de pronunciar en uno de los últimos homenajes recibidos por el profesor Barea. Fue en noviembre de 2013 en el Ayuntamiento de Málaga, su tierra natal, con ocasión del Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, cuyo Senado presidía, donde tuve ocasión de manifestar el merecido reconocimiento a su compromiso con el asociacionismo en el ámbito profesional, a su recto ejercicio de la función directiva y, en suma, a su ejemplar trayectoria vital. En momentos tales como los que actualmente estamos viviendo, resulta reconfortante contar con un referente de la calidad del profesor Barea, por su ejemplar dedicación a cuantos temas tuvo bajo su responsabilidad, por su estricta administración y cuidado de las finanzas públicas y privadas que estuvieron a su cargo. En suma, por su ejemplar trayectoria profesional y por su gran dimensión humana, sin olvidar nunca la atención y dedicación a su familia y a sus amigos. Los muchos y muy merecidos premios y distinciones que recibió a lo largo de su dilatada vida ofrecen una buena muestra de cuán importante era la valoración social de sus opiniones y de su persona. Sirva como buena muestra la mención de los premios Régimen I de Economía, Ciudad de las Ciencias y del Círculo de Empresarios, su investidura como doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia, su pertenencia a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, a la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de Barcelona, al Instituto Europeo de Seguridad Social y un largo etcétera. Para finalizar, desearía insistir en sus altos valores éticos y grandes cualidades humanas: bonomía, rectitud, integridad, lealtad, capacidad de escuchar y templanza para sobrellevar sus dificultades físicas en los últimos años. Antes de concluir, me gustaría dejar constancia del agradecimiento de nuestra asociación al Club Siglo XXI y a su presidente, don Eduardo Zaplana, por las facilidades recibidas para celebrar este acto efusivo. La publicación del opúsculo que les ha sido entregado, porque lo han recogido en la silla en que se han sentado, incluye las condolencias y obituarios expresados a través de AECA y por medio de la prensa escrita, así como algunos artículos del profesor Barea publicados en la revista ECA. A todos cuantos han contribuido al contenido del mismo les quedamos muy agradecidos, así como a los aquí presentes por aportar la dimensión humana tan necesaria en estas ocasiones. Permítanme que haga una mención a nuestros socios de honor de la Fundación, el profesor Juan Velarde y don Rafael Muñoz Ramírez, que también sigue siendo vicepresidente de la misma. Y por supuesto, sobre todo, a los miembros de la familia. Muchas gracias. Buenas noches, señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, señor presidente del siglo XXI, autoridades, familiares muy estimados del profesor Barea, amigas y amigos. Con estas breves palabras me corresponden, quiero poner de manifiesto mi reconocimiento a la figura del profesor Barea como relevante investigador social. Una dimensión de su larga y rica trayectoria como economista comprometido con la sociedad de su tiempo, que siempre me gustó seguir, por lo tanto siempre admirar. Un científico, observador, estudioso de aquellos aspectos y actividades fundamentales, en su opinión y en la de otros muchos, para lograr un desarrollo sostenible y un bienestar social en el sistema económico, en su caso, en España y también en sus relaciones con el de la Unión Europea. Me estoy refiriendo, en este aspecto de su brillante actividad académica y también profesional, a su dedicación y compromiso con los temas básicos que definen la economía social. Su relación con los movimientos cooperativos, en la actividad productiva y en especial con la economía de la salud y el buen gobierno del sistema hospitalario en España. Este desempeño lo supo llevar a cabo con un equilibrio magistral, no siempre fácil,
entre la teoría y la práctica, entre la investigación y la transferencia necesaria del conocimiento en la aplicación de los resultados de aquello. Supo combinar el rigor teórico con la evidencia empírica. Todo ello gracias a la función y a las responsabilidades que tuvo que llevar a cabo y que asumió, primero, como se ha indicado, como catedrático de universidad, como es conocido por la mayoría o por todos los presentes, también como presidente del Banco de Crédito Agrícola y como secretario de Estado de la Seguridad Social, entre otras muchas actividades de su dilatada carrera como alto funcionario público de nuestro país. Todo ello reconocido en el ámbito internacional y también nacional, y pongo como ejemplo a lo ya indicado por el profesor Cañivano, por la CIRIEC, del cual era miembro activo de este grupo de investigación de esta entidad de carácter nacional y europeo relacionado con la economía social y con las cooperativas. Y también recuerdo el importante premio Profesor Barea de la Fundación Signos, siempre relacionada con la gestión hospitalaria y con la evaluación de los costes sanitarios. Esto del gasto y del coste al profesor Barea siempre fue un tema de su preocupación y de su buena enseñanza y gestión. Finalmente, deseo destacar que todo lo relatado en esta brevedad, como otros aspectos de su vida y obra a veces no tan conocidos, ha sido desarrollado, y reitero palabras anteriores, con algunas características que siempre yo en él admiré, como ejemplo a seguir, por su forma de ser y de su buen hacer. Primero, su oficio científico, algo que a mí, en mi modesta posición como tal, me preocupa mucho. Enseñar a la gente joven que tengan oficio, al menos para saber investigar. El oficio se gana también como investigador, y él lo tenía. Su honestidad y valores éticos que contrastan con la situación actual que a veces observamos de nuestra economía y política. Su independencia intelectual. Su criterio en el análisis sobre los temas que investigaba o estudiaba. Y su compromiso, siempre con los temas abordados con mucha responsabilidad, con mucha entrega y siempre con esa firmeza, con esa coherencia con sus principios, con sus valores en los cuales creía y no se bajaba de los mismos. Pero siempre reconocí en él, y lo comentaba hace unos minutos con María Teresa, con ese gracejo natural, con ese buen talante, con ese sentido y humor evidente y esa actitud positiva ante la situación que tenía que abordar, ante los muchos problemas y las muchas dificultades que tuvo que superar en su vida. Fueron muchos. Por todo hecho, por su larga trayectoria, por todo ello, no tengo más que terminar estas breves palabras, es decir, de verdad, gracias, profesor Barea, por haber trabajado a tu lado. Gracias, Pepe, porque siempre estarás en mi memoria y en mi corazón. Gracias. Señor Ministro, señor presidente del club, familia Barea, compañeros y amigos. Muchas gracias a ECA por concederme el privilegio de intervenir en este acto de homenaje al inolvidable José Pepe Barea y recordar aquellos inicios en los que Leandro Cañivano y Eduardo Bueno desde la Universidad Autónoma y Rafael Muñoz desde la Complutense nos animaban a participar en la selección recién creada, incitándonos a ellos y ofreciendo como activo importante que el profesor Barea había aceptado la presidencia de la misma. Se me ha pedido que en torno a 10 minutos, para procurar evitar repeticiones entre nosotros, trate yo de aquellos aspectos que me parezcan más relevantes de la actividad de nuestro homenajeado relacionados con el mundo empresarial. Pues bien, para empezar, la propia participación entusiasta, su participación entusiasta en la creación y desarrollo de AECA me parece una muestra suficiente de su preocupación por la empresa,
por su buena administración y por los desarrollos contables como instrumento básico para ello. Afortunadamente, además, su abundante producción escrita y difundida, su currículum vitae académico profesional ocupa 70 folios escritos a máquina, nos permiten constatar que la empresa fue una de sus preocupaciones y ocupaciones fundamentales. Para ajustarme al tiempo de este acto, se me ocurre que una posibilidad es plantearme algunas preguntas e intentar imaginar cómo las respondería él, sin duda con mayor brillantez y pasión que yo, basándome también en sus publicaciones y en las largas charlas que mantuvimos. Se puede arrancar de su funcionamiento en el marco general de la política, la sociología y la economía, y preguntarnos en qué estamos de acuerdo con él y en qué no, sobre algunos temas concretos que además se recogen, a mi modo de ver, muy resumidas pero adecuadamente en la publicación que se les ha repartido. Como marco general, hay quienes piensan que Barea era un liberal y otros que más bien era un social-liberal o incluso un socialdemócrata. Todos estamos de acuerdo en su sabiduría, en su economía, y partiendo de ahí, yo creo que lo que consiguió fue ser básicamente libre y como tal, independiente, aunque eso sí, socialmente muy comprometido. Podemos preguntarnos, ¿creía más en la empresa pública o en la empresa privada? Una vez más, de nuestros escritos y de nuestras conversaciones, me parece claro que lo que les preocupaba era que la empresa, con mayúsculas, y además en su más rabioso y actual planteamiento, como tal unidad de producción. Es decir, con palabras que suenan a modernas, la empresa stakeholder eficiente en el cumplimiento de sus fines económicos, sociales y ambientales, gestionada además con responsabilidad social corporativa. Así, trató y participó en la gestión de empresas sociales, se ha dicho ya, cooperativas, empresas energéticas, de transporte, financieras, etc., donde coexisten empresas públicas y privadas, Cajas Rurales, Banco de Crédito Agrícola, Iberia, Endesa, etc. Y se preocupó ampliamente de exponer además cuál era su pensamiento sobre lo que también hoy se conoce como economía social de mercado, es decir, como ambiente necesario para que la empresa, concebida como la concebía, progrese y se convierta en la piedra angular del sistema. Me atrevería a afirmar también que Barea concebía también al Estado, le concebía como una gran empresa y que por ello había que exigirle que procure las actuaciones y la creación de marcos necesarios para que la economía social de mercado sea el ámbito adecuado para el desarrollo de la empresa. ¿Cómo interpretar, si no, sus afirmaciones tales como: si la empresa pública no cumple sus fines, mejor privatizarla? O, si el Estado actúa con eficiencia, su gasto será menor y podrán evitarse impuestos, con lo cual el contribuyente aportará menos y será más libre. O también, el intervencionismo político debe de estar lejos de la gestión empresarial. Si él aspiraba a ser libre, también le gustaba que la empresa pudiera asumir los objetivos adecuados y gestionarlos libremente con los riesgos de decidir que implica toda empresa en competencia leal en el mercado. Para él, algunos principios eran imprescindibles, tanto para las personas como para los gobiernos o las empresas. Y quizá por ello se le consideró por algunos más un controlador que un gestor de negocios. Creo sinceramente que lo uno tiene poco que ver con lo otro, o quizá mucho. Un buen control y una buena gestión son elementos complementarios, y así cabe interpretar, a mi juicio, su obsesión por los equilibrios, tanto en lo micro como en la macroeconomía, y especialmente por los equilibrios presupuestarios en una y otra. Decía, no se debe gastar sistemáticamente más de lo que se ingresa. Era su receta constante. Pues bien, ¿alguien está en desacuerdo con ello? Si, como creo, la respuesta es no, entonces podemos preguntarnos,
por qué en ocasiones se habló de él como si de un actual hombre de negro se tratara. No debo reconocer que al menos en ocasiones las críticas o las acusaciones de extremismos se debían más bien a que, aún deseándolo, no somos capaces de mantener firmemente y con rigor nuestros principios. Quizá en eso esté la mejor lección que nos dejó Pepe Varela. Se pueden mantener los principios y los amigos, aunque en ocasiones, transitoriamente, no lo veamos así, estando siempre, o debiendo estar siempre dispuestos a que razonadamente nos convenzan de que hay que cambiar. Termino. José Pepe Varela podía ser, en ocasiones, inaguantable, por su ejemplo. Con él casi se transformaba en acusador, cuando uno no estaba decidido a aceptar las exigencias de ese su ejemplo. Pero era imposible no sentirse confortado y honrado con su amistad y cariño. Descanse en paz. Bueno, pues, en primer lugar, permítanme que muestre mi satisfacción por haber recibido la invitación de AECA y agradecer realmente a que me hayan invitado a ellos mismos y me hagan coincidir también otro de mis profesores, colegas, lo primero, constituir esta mesa aquí en el siglo XXI, presidido por Gobernador Zaplana. La verdad es que no conocía estas instalaciones, pero muy bien, ¿no? Y felicito, ¿no?, al Club Siglo XXI, que se ha ido bastante abajo. En el mismo lugar, la planta de abajo, está muy bien, realmente, y me tiene siempre a su disposición para impulsar las actividades del club, ¿no?, que tan importante ha sido en la historia de la democracia española. Y agradecer también, pues eso, de la coincidencia. Para mí pues es un acto que no tiene nada de protocolario, por eso decía que no voy a referirme a las autoridades que nos acompañan expresamente, lo haré ahora a lo largo de mis palabras, no tiene nada, no puedo venir con protocolos a hablar esta tarde delante de ustedes de don José Varela Tejero, además de su mujer, compañera de toda la vida, de su hija, de sus nietas, de su yerno, y en suma voy a comenzar diciendo que yo me considero un discípulo de José Varela. ¿Qué es un discípulo? Soy un discípulo en el área intelectual, en el área de conocimiento, en el área de la hacienda pública. Yo he aprendido mucho de él, con él, de la importancia que tiene, de la visión que se adquiere desde la hacienda pública en todos los ámbitos de la economía. Y en ese terreno, pues José Varela, en el ámbito, digamos, científico, como un científico social, como habéis destacado correctamente, pues nos dejó su legado en la Autónoma de Madrid, y en ese terreno, pues ahora volveré sobre él, pero quiero también añadir otros componentes a la característica de mi discípulo, para entender que para mí representa la figura de don José Varela y lo que trata de ser consecuente con el legado de esa figura. Discípulo también en términos de función pública, de funcionario público, porque no es lo mismo, no se puede, digamos, puede no ser exactamente lo mismo lo que es dedicar toda una vida al concepto del servicio público. Ese concepto, servidores públicos, pues también a veces se entiende mal, se entiende de manera incorrecta, se malentiende, no se entiende, no se entiende, pero da mucho sentido al contenido de toda una vida en términos de aplicar un conocimiento en términos de servicio público. Él es un funcionario, ha sido un funcionario público. Su mujer también, María Teresa también, funcionarios públicos, ¿no? Con una larguísima trayectoria, ¿no? Y lo que son los destinos, ¿no? Estaba su primer destino como contador del Estado fue Jaén, ¿no? Jaén, la misma ciudad donde yo nací, por eso
esta vida siempre tiene lugares de encuentro de este tipo de naturaleza, son meras coincidencias, obviamente. Pero quiere decir, esa es la segunda rama, ¿no? La primera, conocimiento, hacienda pública; la segunda, función pública, servicio público, y él es un gran funcionario público. A mí me dijo unas palabras que no sé si las he revelado en términos de lo que es alguna presencia pública ya, pero también estaba su familia delante. De pocos meses antes de su fallecimiento, pues tuve la oportunidad, en mi condición de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de presidir el acto de entrega de la concesión de la medalla del mérito a la hacienda pública. Que todo ese relato de méritos, pues no la tenía. Bueno, no es extraño que no la tuviera. Esa medalla se creó en mi anterior etapa de ministro de Hacienda Pública, por tanto no era muy extraño. Por tanto, es una medalla de reconocimientos que no tiene tampoco muy larga trayectoria, seguro que quedará ahí, ¿no?, para el futuro. Y cuando estuvimos ahí hablando un momento antes de lo que iba a significar ese acto, yo dándole la bienvenida a lo que era su casa, como les decía, ¿qué te voy a decir?, ¿no? Esta es tu casa, y nunca sales de esta casa, ¿no?, de esa casa de la hacienda pública. Y les decía también, y esta casa está llena de ese concepto de servicio público, de función pública. Y gracias a esos funcionarios de esta casa, y de otras casas, obviamente, ¿no?, en sentido metafórico, España está saliendo hacia adelante, gracias a esa función pública, gracias a ese espíritu de los que habéis forjado ese espíritu de función pública. Gracias a eso, y gracias, por supuesto, al conjunto de los ciudadanos, al conjunto de la sociedad española. Pero si no hubiera esa función pública, yo por lo menos estoy convencido de que no estaríamos saliendo ahora adelante. Y él tuvo una palabra que para mí, una frase que para mí pues fue especialmente agradable, ¿no?, de recibir. Me dijo, tú eres uno de ellos. Bien, o sea, por eso pequeño mérito, ¿no? Tú eres uno de ellos, me dijo, exacto. Eso es lo que quiero ser. Ese tipo de función pública, de servicio público, como él lo era. Y en tercer lugar, también soy un discípulo en términos de los valores que él representaba. Él hizo un transcurso muy largo de la vida profesional, académica, como muy bien se ha descrito esta tarde, y lo hizo también desde esos valores, o sea, de compromiso, en primer lugar, no rehuye al compromiso. El compromiso es también aceptando cargos públicos en momentos nada fáciles, pero que evidentemente era como la aplicación de ese conocimiento y de ese concepto de servicio público. Y desde valores que tenemos que entronizar en nuestro tiempo, como valores como el de la honradez. Es un funcionario público, un profesor funcionario público comprometido y honrado. Y en eso de terreno, eso yo creo que son los grandes referentes de su figura y de los que nos consideramos herederos en buena parte de su concepto, digamos, de su criterio y también de su esfuerzo, de ese empeño, ese esfuerzo. Siempre estaba trabajando, es una cosa casi obsesiva, ¿no? Me decía, Pepe decía, ¿cómo aguantas tantas horas? Y entonces decía él, que tenía además ese pelo, ¿no? Lo mío es más llevadero, ¿no?, en esos términos. Pues dice, yo lo que hago es que cuando ya no puedo más, me levanto, voy al cuarto de baño y me mojo la cabeza, ¿no? Imagínense cómo le dormía la reunión, ¿no?, después de pasarse con ese pelo. Por eso decía, pero vamos, el peinado no era lo que realmente le preocupaba demasiado, ¿no? Nunca como atestiguan esas fotos, ¿no? Entonces ese empeño, ese esfuerzo, ese tesón que realmente, pues, eso ya es muy difícil limitar cuando se tiene. Yo le conocí, además, digamos, se cruzó en mi vida como estudiante, aquí veo, era un poquito más avanzado a la sala, a otro de los estudiantes de aquella generación, de la primera autónoma, como el profesor Carpio, no sé si hay alguno más,
Y en eso, pues ya se cruzaron en nuestra vida, ellos y otros profesores, en aquel momento, como Gabriel Soler, como Eugenio Domingo, que ya tampoco está con nosotros, Eugenio Domingo Solás, realmente otros profesores que fueron definitivos para nuestra orientación en términos de lo que hoy llamaríamos la vocación, ¿no? La elección de especialidad, de cómo nosotros, ese pequeño grupo de alumnos que componíamos la promoción, de la primera promoción de la Autónoma de Madrid, derivamos nuestros estudios hacia la hacienda pública, hacia la economía del sector público, configurando ese departamento. Después, como don José Barea pues, ocupaba cargos públicos, obviamente no aparece ya como catedrático, ya en los años 80, comienzo de los 80, en el Departamento de Hacienda, y para mí también, que yo era profesor, y en ese momento pues, estaba haciendo la carrera universitaria, pues fue decisiva su presencia. Fue decisiva a la hora de formular la opción, para mí la auténtica oportunidad, de obtener la cátedra, y la cátedra de Hacienda Pública y Derecho Tributario de la Universidad de Cantabria, que es el momento en el que salgo de la Autónoma de Madrid, en el año 1988. Él fue, digamos, el impulsor, digamos, en ese sentido, mi padre también intelectual de cátedra, por tanto, mi relación con él era muy estrecha, ¿no? Y él, para entendernos, quería verme de catedrático de Hacienda, ¿no? Y ya cuando, pues como se hacen después de todas estas oposiciones, ¿no? Después de pasar los malos tragos que pasan delante del tribunal y demás, pues ya nos vamos a comer ahí a la playa del Salinero, y ya me dijo esto, y dije, bueno, ya por lo pronto, ya eres catedrático. Y eso ya no te lo quita nadie. Bien, por eso decía que con un sentido también muy aplicado, ¿no? O sea que estábamos forjando juntos pues todo, una forma de entender la economía y entender la carrera. Por eso que él después en la política, porque él ya estuvo en la política, él era el director de presupuestos, ¿no? ¿Qué son los presupuestos del Estado? ¿Se pueden entender los presupuestos del Estado? Doña Elvira Rodríguez, sin don José Barea, ¿no? Por eso, es que él era la encarnación de los presupuestos del Estado, no es ajeno. O sea, como lo saben bien quienes fueron y quienes estuvieron trabajando durante mucho tiempo. Pues se decía que luego está en otro recorrido, pero sobre todo el del corazón del Estado, los presupuestos del Estado. Y él estuvo ahí, él era el que los forjaba, por eso es el que los conocía, es el que modernizó la contabilidad pública, que algo que es absolutamente fundamental en los años 60, cuando se va también a incorporarlo con los avances que están desarrollándose en el ámbito de la administración francesa. Tanto él los trae aquí y está incorporando junto a otro elenco de profesores de su generación, donde hoy tenemos a Juan Velarde y al profesor Velarde aquí también con nosotros. Ellos forjan una modernización de nuestra ciencia económica y en concreto de la hacienda pública, pero es que en este caso don José Barea era el presupuesto, como también tuvo otros cargos políticos, ¿no? En el ámbito de la seguridad social, pero él era como realmente pues, la confirmación de ese presupuesto. Y después también en la vida política, cuando yo atiendo a la primera llamada de la política en el año 93, a mí me gusta también llamar la llamada de la selva, ¿no? Lo digo porque no consigo salir de la selva, ¿no? O sea, el sonido de la selva sigue ahí, ¿no? Y en el 93, ya cuando llegamos y empiezo a participar en un grupo político, de una experiencia, pero como un profesor, y conformamos el primer equipo de gobierno, pues el entonces presidente de gobierno, José María Aznar, pues, decide que como lo que nos íbamos a enfrentar entonces era imposible, ahora se ve fácil en lo que es la historia, ¿no? Ahora se ve accesible, ¿no? Ahora
que España fuera a fundar el euro es algo que se ve desde nuestra perspectiva como un tiempo que ocurrió como si no hubiera pasado nada. Es fruto de una historia que en aquel momento, en el año 96, era absolutamente imposible. Por eso viene don José Barea a ocupar la presidencia de la primera oficina económica del presidente de gobierno, porque nos íbamos a enfrentar a lo imposible. España no cumplía ninguno de los criterios de Maastricht y él tuvo la generosidad de dar ese paso a la política directa, una vez más, en términos de ocupación de un cargo público, enfrentándose a lo imposible, que era no solo dar estabilidad al presupuesto, sino cumplir con los criterios de Maastricht, para lo que teníamos muy poco tiempo. El examen era a finales del año 98 y por tanto necesitábamos de su presencia, de su figura, y también obviamente de una aportación pues, que no siempre, como ya se ha marcado en la mesa, pues era sencilla. Ahora vienen las otras interpretaciones, ¿no? Entonces doña Elvira Rodríguez era la directora general de presupuestos, ¿no? Lo quiero decirles, la directora general de presupuestos, con don José Folgado, el secretario de Estado de Presupuestos, bueno, las reuniones que hacíamos con el equipo, no con él, sino con el equipo que organizó en presidencia de gobierno sobre las medidas presupuestarias, de introducción de rigor, de transparencia en los presupuestos públicos y del seguimiento y en la ejecución. Aquello, bueno, estas cosas, les decía que luego cada uno las retiene en la memoria, obviamente con la condescendencia, que siempre tiene la flaqueza que tiene la memoria y la visión de esas participaciones. Pero yo sí me acuerdo de algunas de aquellas reuniones. Eran interventores generales del Estado contra interventores generales del Estado, ¿no? Aquello era, era juntar, reunir en la misma mesa a Marte y a Júpiter y enfrentarnos, ¿no? A ver quién llegaba más lejos en la propuesta y efectivamente aquello que fue una función, pues, como siempre es en la vida pública, exigente, no vamos ahora a idealizar ese pasado exigente, no siempre coincidente en criterios y opiniones, como siempre, obviamente, pero muy necesaria, muy sana, un ejercicio muy sano y muy necesario. Y don José Barea, pues, si yo tuviera que resumir, que también se ha dicho ya en la mesa, su gran apuesta intelectual, y además con ese ahínco, con ese tesón que diría, ¿no? Con esa capacidad y esa fuerza, por eso decía que era a veces imperiosa, don José Barea contribuyó realmente a la modernización de la economía y de la hacienda pública, en concreto en España, estableciendo el valor de la estabilidad presupuestaria. El rigor es en términos de conseguir lo que aporta en términos de estabilidad presupuestaria. Y eso es lo que hoy, en la España de hoy y en la Europa de hoy, no se debería poner en cuestión. Maastricht fue una apuesta por la estabilidad económica, la estabilidad presupuestaria, la estabilidad de precios, por supuesto, en un programa de integración económica más rápido y más intenso. No podíamos en aquellos años fundar una moneda sin estabilidad económica y sin estabilidad presupuestaria. No podíamos. Entonces, si quieren, el rango de aquellos objetivos, en concreto en materia de estabilidad presupuestaria, no superar el 3% del Producto Interior Bruto en el déficit público y el 60% en la deuda pública, pues no cabe duda que tienen cierta arbitrariedad, ¿no? Pero ¿qué quieren decir? Quieren decir que realmente el funcionamiento imperfecto de una unión monetaria no es factible si se están incurriendo en déficits nacionales excesivos, puesto que lo que estamos haciendo es trasladar en las diferentes áreas
de esa zona monetaria las cargas que nos corresponden en términos tributarios. Eso es lo que estaríamos haciendo. Es decir, los impuestos que no se están pagando en una parte de la Unión Monetaria, efecto de la implantación de una moneda única como es el euro, se estarían llevando, como dentro del fenómeno del free rider, estaría claramente llevándose a costa de los ciudadanos de la otra parte de la Unión. Y por tanto, ese criterio es el que en esta Europa, que parece que a veces duda sobre sus principios, esa Europa no debería dudar estos días sobre esos principios. No debería dudar que su éxito está en apostar por la estabilidad económica y la estabilidad presupuestaria. Hoy la estabilidad económica está asentada en la inexistencia de la inflación, que es un problema, bueno, relativo en el caso de España, pero mejor tener un crecimiento como el que estamos teniendo sin inflación que tener crecimientos con elevadas inflaciones. La calidad de crecimiento que estamos consiguiendo es mucho más alto y esa es, en mi opinión, una de las razones por las que se está creando empleo aún con crecimientos económicos bajos, además, obviamente, de la modernización de las relaciones laborales y de la financiación de la economía de nuestro país. Pero insistiendo en la importancia de la estabilidad presupuestaria, el debate que algunos quieren tener en Europa, cuando achacan la falta de crecimiento de Europa al exceso de restricción presupuestaria, es completamente falaz. Si fuera ese debate, ¿por qué fue un éxito Maastricht? ¿Por qué España, haciendo los deberes de Maastricht, dio lugar al crecimiento económico más creador de empleo de su historia? ¿Por qué? Porque ahora España, en este tiempo, año 2014, empieza a crecer y empieza a crear empleo. ¿Es la restricción presupuestaria? ¿O al contrario, es que la búsqueda del equilibrio presupuestario la que activa a la economía? ¿Acaso los países de Europa que no crecen lo hacen porque han hecho mucha restricción presupuestaria? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos se ha pasado en restricción presupuestaria? Ninguno ha hecho el esfuerzo de consolidación presupuestaria que ha hecho España. Y España está teniendo crecimiento económico. Ergo, el debate no debería ser el que ahora, pues, con oportunidad de determinados cambios políticos, está surgiendo en Europa. Ese no es el debate y ese no es el camino ni siquiera de la construcción europea. Necesitamos más Europa, hemos ido bien rápidos en la unión bancaria, tenemos que ir más rápidos en la unión fiscal, ese es el sentido de la unión monetaria, ese es el sentido del euro, y para ello tenemos y necesitamos buscar cuanto antes la estabilidad presupuestaria, y no al contrario. No ir a políticas de relajación presupuestaria que lo conducen, sobre todo a los países que tenemos tanta deuda externa por la que responder, nos provocarían, sin duda alguna, un retroceso. El profesor Barea fue un gran valedor de esa estabilidad presupuestaria. Como bien se ha planteado aquí, eso es pensamiento. ¿Qué pensamiento? Liberal, social liberal. Es el papel del Estado moderno. El papel del Estado moderno es realmente un referente en las políticas económicas. No podemos concebir a nuestros países, y sobre todo porque vivimos además un proceso de integración política y no económica solo, como es la Unión Europea, sin un Estado eficiente, un Estado capaz, si se quiere, un Estado suficientemente fuerte a la hora de asentar el estado de bienestar, a la hora de que realmente el Estado sea oferente de bienes y servicios públicos, donde el mercado los va a prestar de manera bastante, digamos, más ineficiente. Y por tanto, ese concepto es el que realmente hemos forjado durante mucho tiempo con los nombres que torpemente pues, venían a mi cabeza cuando recordaba al profesor Barea. Esa es la Escuela de Hacienda Pública,
que realmente hemos aprendido, hemos derivado hacia ella, y esa escuela es la que hoy hace que el profesor Barea, y yo tuve la triste ocasión de estar con su familia, con su mujer, en el tanatorio y con sus nietas, cuando le decía: qué suerte has tenido, María Teresa, suerte en el sentido de que vivir tanto tiempo con una persona, bueno, sin duda alguna habéis tenido otras cosas, obviamente, como todo el mundo, pero vivir tanto tiempo con una persona que realmente es capaz de dejar semejante legado, que es lo mejor de su conocimiento, y yo creo que es una suerte, un gran privilegio. Otros lo hemos tenido, más desde la distancia, más desde la separación, pero nunca ha sido la separación la intelectual. Otros somos también sus herederos de lo mejor de sí mismo. Y no nos quepa ninguna duda que su legado ha sido, primero, muy fructífero, porque ahí está España, esa España que ha progresado desde aquellos años 50 de esa manera. No hace falta que recuerde que en los años 50, en Jaén, no, en España, la renta per cápita de España era $2.000 per cápita, ¿no? $2.000 per cápita. Es que a veces hay que recordar estas cosas, porque si no, parece que no sabemos el país que hemos forjado entre todos, cada uno desde nuestro sitio, desde nuestros diferentes lugares, ¿no? Toda lo que es una sociedad que ha sido capaz de convertirse también muchas veces en un referente en la economía europea y mundial. Y este profesor Barea pues, nos ha dejado, decía, lo mejor de su legado, y yo lo que quiero es, además de testimoniar públicamente mi inmensa gratitud en la tarde-noche de hoy, a su figura, a su personalidad, lo que cuando les decía quiero ser sobre todo un buen discípulo, aplicar sus criterios, sus doctrinas, y estoy seguro que también será la manera más eficaz de servir a España. Muchas gracias. Con su permiso, levantamos la sesión. Muchas gracias.